Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor bajo el título Preparando el camino. Preparando el camino tiene que ver con una palabra profética que estaba pronunciada, anunciada y se activó en el corazón de uno de los mayores y si no el más grande por palabras de Jesús, profetas en la tierra, como fue Juan el Bautista. Jesús mismo dijo, no habrá otro hombre más grande que él, ni antes ni después de Jesús habrá otro igual a él. Y Juan el Bautista, Lucas capítulo 3, quiero hablarle, darle el contexto. Empieza la historia de Juan el Bautista con una palabra profética que había sido lanzada por el profeta Isaías 800 años antes que esto se cumpliese en el momento del nacimiento y la posterior activación del ministerio de Jesús. Juan, Lucas capítulo 3 dice así el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía Juan el Bautista a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También les preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. La historia del Juan el Bautista, que tenía que preparar y anunciar la venida y la posterior manifestación del ministerio profético y el ministerio mesiánico de Jesús, él fue anunciada su llegada, su presencia 800 años antes. Juan Bautista desde el vientre de su madre recibió el sello del Espíritu Santo contemporáneo de Jesús y había sido marcado para un propósito. Él iba a ser la voz que iba a preparar, la voz audible que iba a anunciar la manifestación del Mesías a su generación. Y es aquí cuando vemos que la vida del profeta de Juan el Bautista fue una vida que fue marcada, anunciada, marcada y condicionada para esa asignación. Mateo capítulo 3 describe la vida de Juan el Bautista, que estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. No solo la vida de Juan el Bautista había sido anunciada, su vestimenta estaba condicionada, su entorno era condicionado. Él no vivía como el resto del mundo, él vivía en el desierto, separado del contexto. Su alimento era diferente porque había una asignación relevante, determinante sobre él. Y de alguna otra forma Dios le llamó y le separó para ese propósito determinante que tenía con la posterior salvación y redención de la humanidad. Juan el Bautista fue esa voz profética que anunció el momento y el proceso de salvación y restauración de la humanidad. Y eso nos afecta a usted y a mí. Y como iglesia, quizás al paso de los tiempos, con las noticias que estamos viviendo y los anuncios, malas noticias, guerras, dificultades del clima, estamos tentados y estamos siendo bombardeados por temporadas, por catástrofes o por intenciones que quieren mover nuestras emociones. Pero es aquí que quiero reflexionar con ustedes en esta mañana bajo un principio que nos asemeja a la misma temporada en la que se encontraba Juan el Bautista. Juan el Bautista encontraba a una nación religiosa, a una nación alejada de Dios, a una generación orgullosa, rebelde, es más, ciega y endurecida en el corazón, que no pudieron ver al Mesías, no le reconocieron como el Mesías. Por eso allí en ese contexto de abundante pecado y rechazo a las cosas sagradas, donde Juan anunció y proclamó arrepentimiento para poder alcanzar la vida eterna. Y como iglesia es determinante saber en qué temporada vivimos, porque nuestra fe está basada en la temporada en la que vivimos y en la proyección donde vamos a llegar.
Hoy en día, como digo, el mundo se mueve en una temporada, pero debemos analizar y evaluar en esta mañana si nuestra vida, nuestra fe y nuestra religión, si vale la expresión, está alineada, está alejada o debe estar inclinada hacia ciertos moveres de nuestra sociedad o hacia las temporadas que el Señor quiere tener con nosotros. Por eso como iglesia hay una verdad relevante, incuestionable, que tiene que estar marcada en nuestro corazón y en nuestro calendario todos los días de nuestra vida. Y ese acontecimiento es el que está en el libro de San Juan capítulo 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre hay mucha morada. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fueren y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este acontecimiento marca, condiciona el presente y el futuro de nuestra fe y de nuestro presente y el futuro como iglesia. Nuestra temporada no está condicionada a las noticias de las naciones a punto de entrar en guerra. Nuestra temporada no está condicionada a la economía y a las finanzas de América. Nuestra temporada no está condicionada ni siquiera a nuestros recursos naturales ni contextos emocionales. Nuestra temporada está condicionada como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, a la espera y al proceso de preparación para el segundo acontecimiento más grande del cosmos, del universo, que es la segunda venida del Mesías. Esa es nuestra temporada y ese es nuestro camino por el cual nosotros estamos y tenemos que seguir proyectándonos al futuro. Reconocer esta temporada es determinante. ¿Por qué? Porque si yo no sé cuál es mi temporada, para mi fe, yo soy presa fácil para las malas noticias, para las influencias, para mi realidad y para que el mundo absorba mi propósito, absorba mi llamado y me drene o me robe la unción que está sobre mi corazón. Y preparar el camino tiene que ver con esa acción continua que empezó Juan el Bautista, hablando del Nuevo Testamento, porque ya en el Antiguo Testamento se empezó a anunciar el Mesías, pero el Nuevo Testamento, desde ahí empezó a mover, no solo con la posterior llegada, muerte y resurrección de Jesús, sino la siguiente segunda venida de Jesús. Hay un mover continuo de una preparación continua, con esperanza, con fe y con compromiso de preparar el camino para cuando Cristo venga para llevarnos a la morada que Él tenía preparado y tiene preparado para nosotros. Apocalipsis 1:6 dice, aquí viene como las nubes y todo ojo le verá, anunciando la venida de Cristo y los que le transportaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esa es nuestra esperanza, iglesia. No podemos caer primero en el fanatismo, decir, no, Cristo viene, ya no tengo que hacer nada porque igual Cristo viene mañana. Pero tampoco podemos caer en la indiferencia, como Cristo viene y hace rato que lo están anunciando y no llega, yo puedo hacer mi vida como me apetece. Y es aquí cuando juntos yo quiero reflexionar con ustedes en algunos principios que son relevantes, determinantes para una vida enfocada, una vida bien invertida y de tal manera que podamos tener la paz y el descanso que estamos cumpliendo, la asignación, el propósito que Dios ha sellado, con el cual Dios ha sellado nuestro corazón y nuestra eternidad. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, inestables, donde hay mucha inestabilidad en el mundo natural. Pero el primer principio que necesitamos abrazar y que en la vida de Juan el Bautista lo vemos reflejado es que necesitamos una interpretación correcta de la palabra de Dios, de la Biblia, del mensaje escrito en la palabra de Dios. Una interpretación correcta, ¿por qué? Romanos 15:8 dice, de hecho todo lo que se escribió en el pasado y se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Una interpretación correcta de las escrituras produce una conducta correcta para enfrentar los tiempos que vivimos. Cuando no sabemos cuál es el plan que Dios tiene conmigo, mi inercia, mi inconsciencia y mi incapacidad de discernir el futuro me lleva a tomar caminos equivocados y a tomar posturas de mi vida equivocadas que me alejan del propósito que Dios tiene conmigo. Una conducta correcta es una conducta que sabe el lugar donde está, que no se deja mover ni por la aprobación ni el rechazo de la gente, ni por las noticias de redes sociales o de las noticias convencionales,
que no se deja mover su fe por la adversidad del contexto, sino que sus pies y su corazón están cimentados en lo que el Señor dejó escrito en su palabra para su vida. Juan el Bautista debía de anunciar y preparar el camino para la revelación del Mesías, y él dedicó su vida a eso. No tuvo la aprobación de toda la gente. Le llamaban raro incluso. Es más, si hoy nos pusiéramos un taparrabo o nos vistiéramos con pieles de animales, ¿a quién les gustan los grillos? Levante su mano. Imagínense que algunos a veces tomando zumo verde dicen, uy, ese zumo verde es bien extraño. Imagínense comer langostas, animalillos. No es un menosprecio, pero su vida fue marcada y separada para tal asignación. Porque la realidad y la interpretación correcta de esa palabra profética sobre él le llevó a ser separado desde el vientre de su madre e invertir su vida hasta la muerte a favor del llamado que pesaba sobre él. Juan el Bautista murió defendiendo la persona del Mesías. Él invirtió su vida al completo. Es aquí cuando nosotros en esta mañana como iglesia no podemos dejar de escuchar esa voz audible en nuestro corazón. No podemos dejar de enfriar nuestra fe, que tiene que ver a través de escuchar de forma correcta la palabra de Dios para nuestros corazones en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mí en este tiempo? Y somos insistentes en esto porque en los tiempos que vivimos nos sirve un buen consejo. Nos sirve una chequera abundante. Nos sirve incluso no tenemos la capacidad de asegurar nuestra salud para siempre. Nos preparamos, nos proyectamos, hacemos lo que está en nuestras manos, pero nada nos asegura el éxito. La única forma de asegurar nuestro presente y nuestro futuro es entender que hay promesas de Dios sobre las cuales yo debo caminar y debo permanecer. La palabra de Dios revelada para mi corazón. La única forma de no ser absorbidos por el mundo, por este mundo doliente, herido y endurecido a las cosas sagradas, es tener una revelación correcta de Dios para mi vida en este tiempo. Hoy en día nos encontramos con tantas malas noticias y tanta dificultad para consagrarnos a Dios. Si nos mudamos, si nos vamos, si me falta, si lo quiero, el mundo está dolido. Nuestra sociedad está doliente. Y es aquí cuando necesitamos escuchar la voz correcta para nuestro espíritu, la voz correcta para nuestra alma, para poder mantener el enfoque y no dejarnos absorber por el mundo, ni hipotecar nuestra vida en los negocios de este mundo. Porque muchos de nosotros y mucha gente, ustedes no, los del primer servicio seguramente, pero han hipotecado su vida en proyectos humanos que les roban la salud, les roban las finanzas, les roban la familia, les roban el llamado y truncan el propósito que Dios tenía con ellos. Hipotecamos nuestro futuro en relaciones, en negocios equivocados, en acciones desmesuradas. Y es aquí donde la palabra de Dios es nuestro lugar seguro, porque la palabra de Dios no cambia, no muda, pero sí transforma nuestra conducta. La palabra de Dios no pasa de moda ni necesita ser moderna, pero sí corrige nuestro carácter. La palabra de Dios no me llena, no solo sana mi emoción ni mueve mis emociones, sino que me da una perspectiva correcta del presente y una visión sana del futuro. ¿A dónde voy a llegar? Mi destino no está en ser dolido por las heridas de este mundo. Mi destino está con una morada con Jesús. Entonces no tengo que temer al futuro. ¿Por qué? Porque Jesús está preparando una morada para estar con Él. Porque Jesús va a venir por mí, va a venir por usted. No tenemos que temer al futuro, pero sí tenemos que invertir bien en nuestro presente. Por eso es necesaria una correcta interpretación de la palabra para nosotros como iglesia. Algunos toman las cosas sagradas y las devalúan, los tenemos como algo pasajero por la premura, por la insistencia del sistema de este mundo. Y en ese mismo contexto, Ageo, el profeta Ageo, regañaba y confrontaba a la nación de Israel. Versículo 9 de Ageo capítulo 1, dice la historia: buscáis mucho y halláis poco, y su voluntad, y seré glorificado, así ha dicho Jehová, buscáis muchos, halláis poco, y encerráis en casa, y yo los dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos, sobre los cielos la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Muchas de las adversidades que el mundo y la sociedad de hoy en día está siendo afectada no es por una lejanía de Dios o por una indiferencia de Dios a la humanidad o a la nación,
es por un descuido de las cosas sagradas y de la instrucción divina para nosotros. Por eso es necesario entender que si yo corro mi propia carrera, voy a asumir con mis propios costos de esa carrera. Pero si yo corro la carrera que el Señor tenía preparado para mí, Él se encargará de suplir los costos de esa carrera que fue designada por Él para mi vida. Una revelación correcta de la palabra de Dios ordena mis prioridades, activa las bendiciones de Dios sobre mi vida, mantiene cielos abiertos y retrasa y anula las maldiciones. No hay otro secreto para alcanzar una vida plena y fructífera, sino es enfocar, alinear mi corazón a la revelación de la palabra de Dios para mi vida. Cada vez que yo me alejo de lo que Dios tenía establecido para mí, los cielos, dice la Biblia, Ageo decía sobre Israel, los cielos se cierran, las bendiciones no me alcanzan, hay sequedad, hay maldición, hay problemas, y es aquí donde nosotros como iglesia debemos elegir permanecer en terreno seguro, permanecer en lo que Dios dice y dijo para nosotros. El mundo siempre va a estar interesado en encarcelar y matar tu propósito, familia, iglesia. Y toda una generación, hoy en día encontramos generaciones que pierden su propósito porque deciden ser esclavas del sistema de este mundo. Cuando renunciamos a lo que Dios está hablando para nuestro corazón, al proceso y al trato de Dios personal, lo que estamos decidiendo no es ser libre, porque hoy el mundo tiene una falsa creencia de libertad y lo que no sabemos o lo que no saben es que se vuelven esclavos de placeres, de deleites, de sistemas y que nos alejan del propósito de Dios. Por eso entender y tener una revelación correcta de la palabra de Dios para mi vida me ayudará a enfocar mis prioridades, a saber en qué debo de invertir mi presente, en qué negocios tengo que emprender, cómo debo relacionarme, en qué áreas debo trabajar, en qué áreas debo reforzar mi fe, qué tareas tengo pendientes, de tal manera que me acerquen al propósito que Dios tiene conmigo y que no me roben el llamado, la unción y la voz que Dios está despertando en nuestros corazones. Lo segundo necesario en esta historia es que cuando el profeta venía anunciando la venida del Mesías, vino primero a traer una revelación correcta del Mesías. Lo segundo vino a derribar esos muros de orgullo de la religión y de la humanidad de ese contexto. La palabra profética sobre Juan el Bautista en Isaías dice que todo valle será lleno y que todo monte será derribado, que todo lo áspero será liso, que todo lo torcido será enderezado. Y esta segunda verdad, por eso decía que el segundo acontecimiento más grande del cosmos, si bien es cierto, es una historia gloriosa, que Jesús viene y nos va a llevar con Él a una eternidad, pero también es un desafío a nuestra realidad. Porque cuando Jesús vino a confrontar religión, estructuras y a derribar el orgullo de ese contexto. Porque eres incapaz de ver a Jesús si no derribamos nuestras estructuras humanas. Es incapaz de obedecer la voz del Maestro si no derribamos nuestras estructuras humanas que nos separan de las cosas sagradas, que nos alejan del llamado, que vuelven nuestro corazón algo rígido, como una piedra que nos impide ver mucho más allá de nuestra realidad. Por eso aquí que el anuncio de la segunda venida de Jesús viene a romper todas esas estructuras humanas y a desafiar nuestro orgullo, a desafiar nuestra realidad, a desafiar incluso nuestra religión. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, Él fue anunciado, muchos no le creyeron, no le reconocieron como Mesías. Al mismo Juan el Bautista le tildaban de loco. Y es aquí que nuestro orgullo, vemos dos beneficios de este segundo anuncio. Lo primero, Salmos 34:18 dice: Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La profecía de que todo valle será llenado, el valle es simbolismo de escasez, de necesidad. Y la promesa o la profecía no es que Dios va a quitar los valles, van a desaparecer los valles, sino que los va a llenar. Dicho de otra forma, Él no va a quitar o Él no va a anular nuestras necesidades, va a violentar nuestras carencias, sino que Él va a ser la respuesta a lo que necesitamos. Él va a ser lo que nuestra alma, nuestro corazón y nuestra familia necesitan. Él va a llenar los valles, los vacíos que estaban en ese contexto, Él los va a llenar. Los vacíos que están en nuestra alma, nuestras identidades rotas, nuestras identidades frágiles, nuestras heridas del pasado, nuestro pensamiento que constantemente estamos luchando con pensamientos frágiles de abandono, de menosprecio, de que no valgo. Él viene a ser la respuesta. La respuesta no es renunciar a la fe. La respuesta no es renunciar al llamado. La respuesta no es pelearme contra el vecino porque no me gusta su peinado. La respuesta es acercar a Jesús a mi necesidad.
para que Él me complete. Y el anuncio de Jesús era eso. Él no vino a ser famoso, Él vino a ser la solución para las almas y los corazones abatidos. Todo valle será llenado. Tus dolores, familia, iglesia, tus dolores, tus heridas, tus tristezas, tus luchas mentales. Jesús es la respuesta. El Mesías es la respuesta. Quizás nuestra familia no es perfecta, es frágil, nuestro matrimonio está atravesando momentos frágiles. Jesús es la respuesta. Nuestra decisión de ser fiel a Dios marca nuestra saciedad y el sentirnos completos. Por eso Jesús dijo que Él nos iba a dar esa paz que el mundo no la puede dar, sino solo Él. Él venía a ser la respuesta a nuestras necesidades y Él sigue siendo la respuesta a nuestras necesidades. Lo segundo que activa esta palabra profética para vencer y derribar es el orgullo de nuestra humanidad. Cuando habla de que todo monte será derribado y lo torcido enderezado, tiene que ver con esas propias ideas nuestras. Es más, le respondieron a Juan el Bautista: nosotros somos hijos de Abraham. O sea, nosotros somos líderes. ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Qué me vas a enseñar si yo soy pastor ya de hace varios años? O yo soy cristiano desde cuna. Yo soy evangélico desde que nací. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a corregir? ¿Qué me vas a decir? Hay gente en el contexto que tomaban el título de hijos de Abraham como algo de qué gloriarse. Y es donde viene la respuesta del Juan Bautista. Dios puede levantar hijos de Abraham aún debajo de las piedras. Es donde Dios viene a confrontar nuestras estructuras, nuestras ideas de seguridad, nuestras ideas de religión, de fe, nuestras ideas de servicio. Él vino a confrontar, por eso la venida de Jesús vino a remover nuestras estructuras y a hacer relucir nuestras áreas orgullosas. Y alguien decía que los mayores orgullosos son los que dicen que nunca lo son o que no lo son. Y eso es como aquel que está atado a un vicio. Yo contaba en el primer servicio, mi padre, desde la memoria que tengo, 8 o 9 años, salió de casa, se marchó de casa por una cuestión de maltrato y de alcoholismo, bebía un montón. Pero cada vez que hablábamos de eso, y es más, ahora, 34 años después, él siempre su respuesta es: yo no soy alcohólico, yo lo puedo dejar cuando quiera. Olía alcohol que solo con acercarte ya te mareabas. Y era más borracho que la botella, creo yo. Entonces, esa incapacidad de ver nuestra realidad es un orgullo humano sobresaliendo como una barrera defensiva que resiste al cambio y que retrasa la sanidad. Por eso cada vez que cuando nuestra realidad y nuestro corazón es confrontado a cambiar, y lo primero que hacemos es poner una barrera de título, de don, de llamado, de ministerio para cubrir nuestras fragilidades, lo único que estamos haciendo es convertirnos en personas orgullosas que no cedemos nuestra voluntad al cambio y a que la luz de Cristo alumbre nuestras realidades. Por eso Jesús vino a derribar esas barreras orgullosas. Lo que se creía muy alto debe ser derribado. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia segura tiene que estar afirmada en Él. Pero si nosotros nos creemos que podemos y que somos la última Coca-Cola del desierto, vamos a fracasar. Si nosotros creemos que tenemos la religión, la sana doctrina, vamos a fracasar. Si nosotros creemos que nuestra iglesia es la mejor del mundo, vamos a fracasar. Solo hace falta ver al vecino y vamos a dar cuenta que no somos el mejor del mundo. Pero no mira a nadie, por favor. No mira a nadie. Entonces aquí cuando la profecía sobre Juan el Bautista iba y la venida del Mesías iba a derribar esas estructuras. No tenemos que ser poderosos, no tenemos que ser perfectos. Es más, se vale dudar, se vale llorar, se vale incluso enojarse, se vale experimentar emociones contrarias. Pero lo que no se vale y lo que no está permitido es que nuestra fe sea mucho menor que nuestra realidad. Lo que no está permitido es que nuestro contexto y nuestra debilidad sea mucho más grande que nuestra fe en Jesús, que nuestra fe en Dios. Porque todos atravesamos dificultad, pero la única esperanza, es más, la que multiplica por 10 millones nuestra esperanza de renovación y de milagros, es mantener nuestra fe en Jesús. Porque si nos alejamos de esa fe y queremos pelear las batallas a nuestra manera, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y es aquí que el orgullo nos aleja de Dios. La incapacidad de reconocer que dependemos de Dios, que necesitamos de Dios y que necesitamos cambiar, se vuelve una barrera infranqueable que nos aleja de la revelación correcta del Mesías para nuestro corazón. Y es aquí cuando en 2 Corintios el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros peso de gloria, un excelente peso de gloria.
eterno peso de gloria sobre nuestra vida. Entonces decía, la semana pasada decíamos que el dolor lejos de Dios destruye, ahoga, pero el dolor y la adversidad con Dios es una posibilidad de reflejar y que su gloria sea revelado para nosotros y para nuestro corazón. La única forma de medir el barómetro de orgullo en nuestro corazón es a través de los frutos. Juan el Bautista le decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento, maduren. Dígale que esté al lado, madura. Para que se ría un poquito porque lo veo muy serio. Maduren. Lo que estaba diciendo Juan el Bautista, déjense ya del orgullo, del enojo, del que me gusta, no me gusta, de la pelea. Madura, haz frutos dignos de cambio. Arrepentimiento es cambio. Que se vea que realmente estás interesado en los negocios del reino. Que se vea que realmente estás interesado en comprometer tu vida, mi vida, a los negocios del reino. Porque es imposible que de una fuente salgan dos tipos de agua. Mateo 7:18, porque no puede de un árbol bueno dar malos frutos. Y al revés, el árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, si yo quiero que mi vida sea una vida fructífera, que se acerque a Dios, debo corregir y evaluar mis frutos. ¿Cuáles son los frutos que yo necesito? Los frutos del Espíritu. Que abunda en mi corazón gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Frutos de servicio, permanencia, responsabilidad, inversión. Frutos de carácter. Aprendo a perdonar, aprendo a amar, aprendo a extender la mano al que está caído, aprendo a servir de forma incondicional. Esos frutos son los que evalúan y dan un resultado de hacia dónde está alineado mi corazón y mi vida. Si no evaluamos los frutos, corremos el riesgo de direccionar nuestra vida por caminos equivocados. Por eso una vida que fructifica es una vida invertida de forma intencional en el reino. Quizás lo que estamos modelando, predicación, liderazgo, no tiene que ver porque seamos mejores, sino porque de forma intencional invertimos nuestro presente en las manos del Señor, al servicio del Señor, en el reino de los cielos. Es aquí donde debemos ser conscientes, familia e iglesia, que el primer paso para ser libre de la escasez, de la esterilidad, de la falta de propósito, es reconocer que somos orgullosos. Que necesitamos de Dios. Porque sin Dios no vamos a poder hacer nada. Porque Jesús lo dijo. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero si permaneces en mí y mi palabra en vosotros, daréis mucho fruto. Pide todo lo que quieras y te será dado. Y es aquí que nuestra permanencia y nuestra influencia en los tiempos que vivimos está determinada por nuestra intención de derribar todas esas estructuras religiosas, emocionales, mentales, para que se produzca un fruto de vida a favor nuestro y a favor de nuestra familia, a favor de nuestras generaciones. Toda falta de fruto, iglesia, familia, amigos, en esta mañana es la evidencia y la ausencia del Espíritu en nuestro corazón. Porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Donde hay libertad, hay crecimiento, hay fruto, hay contentamiento. Pero cuando, hoy decía en la clase de líderes, cuando permitimos que, cuando nosotros nos alejamos, y lo decía el profeta Ageo, cuando descuidamos las cosas sagradas, nos alejamos de la cobertura del reino. Cuando nos alejamos de la cobertura del reino, las influencias del mundo colapsan nuestra realidad. La ansiedad, la depresión, el fracaso, el dolor colapsan nuestra vida. Las necesidades humanas hipotecan nuestra realidad. Nos invertimos en negocios y en carreras interminables e inalcanzables. Pero cuando reconocemos que somos vulnerables y que necesitamos de Dios y nos acercamos a las formas del reino, es donde los cielos permanecen abiertos al favor de nuestra fe y de nuestra obediencia. Y no solo cielos abiertos, sino el proceso para que una planta, un árbol dé fruto, hay un proceso detrás de esa fructificación. Que la semilla caiga en tierra, que muera, que esa semilla se cuide, se riegue, que la semilla brote, rompa un camino para dar un brote nuevo, que esa semilla y que ese brote empiece a ser cuidado para que permanezca frente a las adversidades del clima, que esa semilla y ese brote siga siendo cuidado y se vaya convirtiendo en una rama fructífera. Hay un proceso para dar fruto. Y es aquí cuando tenemos que ser conscientes, porque una interpretación correcta de la palabra de Dios me ayudará a entender los tiempos en los que estamos viviendo.
No es el tiempo de renunciar. No es el tiempo de dejar o hipotecar o entregar tu primogenitura, tu llamado, tu unción por cosas humanas y naturales. No es el tiempo de vender tu propósito y apagar tu voz profética como hijo e hija de Dios por cuestiones humanas. Es el tiempo de que nuestro carácter y nuestra fe sea formada, sea pasada por fuego para ser mucho más valiosa que el oro, para ser mucho más influyente que cualquier área y cualquier buena idea humana, en la fe de Cristo siendo formada y formada en nosotros. Por eso que necesitamos renunciar a esas barreras humanas. ¿Qué sirve o qué tenemos que nos dan esa seguridad? Se las entregamos al Señor. Somos llamados a fructificar, familia, iglesia. Los frutos siempre van a honrar a Dios y los frutos son señales de permanencia y de fidelidad en los caminos correctos. Pero siempre va a estar en nuestras manos la decisión de invertir nuestra vida de forma intencional para dar fruto abundante, cueste lo que cueste, o retrasar nuestra vida, nuestro proceso con Dios y hacer las cosas a nuestra manera. Juan el Bautista tuvo que atravesar un montón de dificultades, pero él sabía que había una voz, había un mensaje que ardía en su corazón, que valía la pena el sacrificio, porque anunciaba el camino, allanaba el camino del Mesías. Valía el costo, valía el precio de su sacrificio por la venida y por la revelación del Mesías. El tercer principio es que todo juicio es el resultado de la falta de arrepentimiento. Lo decía el profeta: por cuanto has descuidado mi casa está desierta. Los cielos, la lluvia de los cielos se cerraron. Las ventanas, los frutos dejaron de fructificar, dejaron de ser fértil. Y es aquí donde necesitamos un principio innegociable, vital, para nosotros como iglesia, no para los de fuera, nosotros como hijos de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La llave que trae sanidad a nuestra tierra, a nuestra nación, a nuestra familia, no es nuestras buenas intenciones, sino la humillación. ¿Qué es la humillación? La entrega, el doblegar mi voluntad al servicio del Señor. No hablamos de humillación en un contexto de que te voy a pisotear porque no vales nada. No, no, la humillación tiene que ver con reconocer a Dios como el Señor de mi vida por completo. Que no haya áreas en las que me reserve, sino que se las entregue a Él. De mi decisión de humillar o de entregar mi voluntad al Señor depende la sanidad de mi contexto. Todas anhelamos familia fructífera, ministerio fructífero, economía fructífera, pero estamos dispuestos a invertir esas áreas que yo anhelo fructificar al servicio del Señor, al reino del Señor. Porque ahí está la clave para fructificar. La humillación o la entrega de mi voluntad es la llave para traer sanidad a nuestro territorio. En el mundo doliente, sangrante en el cual estamos viviendo, usted y yo somos la respuesta para las carencias, la dolencia de este mundo y de esta sociedad. No tenemos que escondernos, no tenemos que huir, no tenemos que buscar búnker para librarnos de la guerra nuclear. No, 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 no. Cristo viene y ya tiene una morada para nosotros, pero es tiempo de enderezar nuestros caminos torcidos. Porque la palabra profética no era para los inconversos, era para los creyentes. Enderecen sus caminos. Y Crónicas, enderecen sus caminos. Busquen mi rostro, conviértanse de sus malos caminos. Entonces yo les voy a escuchar. La mejor forma de alcanzar bendiciones, de cumplir propósitos, es acercarme y exponer mi vida a la santidad y al poder transformador de la presencia de Dios. Por eso soy insistente, cada vez que adoramos a Dios, en los tiempos de adoración, métase en el río. Ponga en silencio todo lo que quiera ver. Si quiere sacarse sus zapatos y danzar, dance. Aguantamos el olor si hace falta, no pasa nada. Si quiere arrodillarse, arrodíllese. Si quiere levantar sus manos, hablar en lengua, hable, pero invierta su tiempo en adoración. ¿Por qué? Porque nuestra vida expuesta a la gloria del Señor transforma nuestra vida en un sacrificio de alabanza y de adoración. Y la alabanza y la adoración provoca cielos abiertos a nuestro favor. La adoración, la alabanza y la adoración genera la manifestación de la gloria de Dios para nuestra vida. Pero necesitamos reconocer que dependemos de Él. Por eso el juicio, familia, los juicios para la nación o
o para la sociedad no tienen que ver con la ausencia de Dios, sino con la falta de arrepentimiento. Y es aquí cuando le quitamos la culpa a Dios. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta injusticia? Los juicios no es una ausencia de Dios, sino es el orgullo y la resistencia a la humillación o a entregar la voluntad de nuestra humanidad. Y es aquí cuando nosotros como familia necesitamos saber qué batallas vamos a pelear. Si las batallas de la independencia, del orgullo, no, yo lo quiero hacer así, a mí me gusta así, yo no quiero cambiar. Y es ahí donde resistimos que las promesas de Dios se activen a nuestro favor. Cuando nos humillamos y entregamos nuestra voluntad al Señor, nuestro corazón es transformado. Y este es el cuarto principio, en un corazón generoso. Un corazón generoso no es simplemente un corazón que practica la obra social. Un corazón generoso es un corazón capaz de invertir, despojarse y transformar sus semillas en adoración a Dios. Segunda de Corintios 9:11 dice esto: ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. El mundo en el que vivimos, según de Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón. La generosidad es un fruto del Espíritu, no es una acción de buena voluntad. La práctica de los principios de Dios, como son el perdón, la generosidad, la oración, la adoración, siempre van a ser principios que están por encima de nuestra emoción y por encima de nuestra aceptación. Son principios de Dios. Y todos los principios de Dios tienen promesas y beneficios a nuestro favor. Por eso el poder convertir nuestra vida en un corazón dadivoso es algo que contaba en el primer servicio. Algunas de las iglesias que hemos podido tener la gracia de compartir y estar con ellos, admiran o comparten de forma saludable lo que Dios está haciendo con ustedes, con nosotros como iglesia. Como iglesia, algunos dicen, pero ¿cómo tienen esa banda de música que nos lleva al tercer cielo, al cuarto cielo, al quinto cielo, donde si hay más cielo, allá nos llevan? ¿Cómo es iglesia grande? Ahora tienen 2 servicios. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Cómo siembran tanto dinero en misiones? ¿Cómo lo hacen? Yo les decía, primero es gracia y providencia de Dios, no hay otro camino. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Y segundo es por el compromiso de un pueblo generoso, dadivoso y comprometido con el reino. No hay otro camino. Aquí no hay secretos místicos, no, vamos a orar 7 días por la casa del vecino para que aprenda a diezmar. No, no funciona eso. Vamos a ayudar 7 días para que la célula todos den ofrenda. No, no funciona eso. Es el compromiso de un pueblo que abraza la generosidad como un fruto del Espíritu y como un rasgo del carácter de Cristo formado en nosotros. Y un corazón generoso está por encima simplemente de un acto monetario. Un corazón generoso es un corazón que aprende a ser fiel. ¿Por qué? Porque un corazón generoso aprende a despojarse y al despojarnos amamos hacia quien renunciamos. Por eso con el liderazgo trabajamos mucho en esto. Es más, aprovecho, mañana tenemos reunión de líderes, no falten, por favor, por si acaso. En liderazgo trabajamos mucho en esto. Decimos, no podemos decir que amamos la casa si no nos comprometemos completos en la casa. No podemos decir, yo estoy sirviendo en la casa, tengo un liderazgo, tengo una célula, pero siempre estoy reservándome ciertas áreas de mi vida. Y esto sí, esto no, no, no. Un corazón generoso aprende a amar. Cuando amamos, aprendemos a despojarnos de aquello que para nosotros puede ser incluso minúsculo o grande, no importa, pero genera fidelidad en nuestro corazón. Por eso la generosidad es un fruto del Espíritu, no una cuestión emocional. Cuando aprendemos a sembrar, a diezmar, a ofrendar, a abrazar, a perdonar, es el fruto del Espíritu siendo perfeccionado en mi corazón. Que de forma humana sería incapaz de perdonar al ofensor. De forma humana sería incapaz de sembrar algo. ¿Por qué? Porque igual me falta a mí. De forma humana sería incapaz de sembrar en una misión. ¿Por qué? Porque yo quiero para mis planes. De forma humana sería incapaz en invertir mi tiempo, mi casa en una célula o prepararme para el ministerio o de servir al Señor en un departamento. ¿Por qué? Porque siempre voy a pelear hacia lo mío. Por eso sí que el fruto del Espíritu va a generar un corazón generoso.
una interpretación correcta de la palabra de Dios, derribar orgullo derribado y una voluntad rendida al Señor transforma un corazón endurecido en un corazón generoso, que se mantiene fiel en los compromisos con el Señor. ¿Y por qué hablamos de fidelidad? Porque usted y yo somos la respuesta a esta nación dolida. Porque hoy en día la sociedad y el mundo está buscando solución para su dolor. Está buscando medicamento y medicina para sus necesidades. Y es aquí cuando solo nuestra permanencia y nuestra fidelidad al reino de los cielos me va a dar la abundancia de pan para compartir a los hambrientos. Y no hablo de pan físico solamente, pan espiritual. El mensaje de Cristo a los corazones que están hambrientos y destinados a una eternidad lejos de Él. Por eso la dadivosidad está mucho más allá que un acto económico, sino la formación del Espíritu Santo, del carácter de Cristo en mi vida. No solo me vuelve fiel, sino que un corazón generoso y dadivoso me enseña a honrar el sitio en el que estoy. El apóstol, el Juan el Bautista, la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Le preguntaron los soldados, le preguntó la gente del entorno, le preguntaron los publicanos, ¿qué haremos? Y dijo, reparte una chaqueta, da comida, no pongas demasiada carga, sé honesto, honra a los soldados, le dijeron, honra el sitio en el que estás y sé agradecido por la paga que tienes. Dice aquí que quiero cerrar con esto, familia, iglesia. Una de las cosas que como usted y yo como familia, como centro familiar cristiano, ha venido marcando nuestra realidad, es la honra y la dadivosidad o la capacidad de sembrar. Porque hemos entendido que la honra allana el camino y la siembra nos da fruto en ese camino. Como iglesia, somos esa voz profética que está proclamando la segunda venida de Cristo, que está preparando el terreno y removiendo los terrenos de los corazones para que tengan una relación correcta de Cristo. Pero muchas veces no estamos conformes con el lugar que ocupamos en esta sociedad. Estamos inconformes, insaciados. Y empezamos a ver problemas en todo lugar. No me gusta el cantante, no me gusta el sonido, no me gusta el de aquí, el de allá, la prédica. Cuando nuestro corazón está inconforme, nuestros ojos van a estar direccionados hacia las realidades adversas, hacia la escasez. Pero cuando un corazón conforme, saludable, hay un corazón que aprende a ser agradecido. Y por eso estamos cerrando un 2024 y el aniversario que tendremos de aquí a pocas semanitas va a estar siempre direccionado a honrar al Señor, a ser agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros durante estos 17 años. Porque la gratitud es honra en el lugar en el que estamos. La honra en el lugar en el que estamos provoca generosidad hacia afuera. Y no vamos a poder ser una iglesia influyente si permitimos que la escasez, el entorno o la adversidad del contexto endurezca nuestro corazón y nos robe la capacidad de amar, de sembrar, abrazar, de evangelizar, de invertir en otros. Porque la generosidad, como lo decía hace un momento, es mucho más allá que un acto económico. Es el reflejo del carácter de Cristo en nuestro corazón. De alguna otra forma, todos nosotros somos hijos de Dios y soñamos con que como iglesia el 2025 sea un año de mayor crecimiento, de mayor fructificación. Decía en el primer servicio, ya estamos soñando y hablando con algunos. ¿Por qué no? Si Dios nos regala el privilegio y de aquí a 1 o 2 años, no lo sé, que podamos tener un templo, ¿para qué cerquita? Igual compramos todo este polígono. ¿Por qué no tenemos un templo para 1000 personas? ¿Por qué no soñamos por un templo y, no, pero todavía ni terminamos este? Bueno, ¿por qué no soñamos? ¿Por qué? Porque la asignación que Juan el Bautista, la asignación que recaía sobre el Juan el Bautista, era una asignación de vida o muerte. La asignación que reposa sobre usted y sobre mí como iglesia es una asignación de vida y muerte. Por eso todo recurso invertido, toda proyección hacia futuro, alineada con el mensaje de restauración del Evangelio, vale la pena el esfuerzo. Porque nuestra vida está diseñada para ser esas manos que labran el camino para que los corazones reciban el mensaje en buena tierra. Porque nuestras vidas están diseñadas
para ser esos modelos que inspiren a aceptar de corazón la realidad del Evangelio. Porque nuestra vida está diseñada para sanar a los enfermos, para abrazar a los que están caídos, para proclamar buenas nuevas a los abatidos. Esa es nuestra tendencia y nuestro propósito en esta temporada. Nuestra vida no está diseñada para crear búnkers donde ocultar nuestra religión y que esperar Cristo ven ya, sálvame, Cristo ven ya. No, no. Nuestra vida es para tener un despertar nuevo del Espíritu en nuestro corazón y que vamos a decirle, Señor, si los tiempos son difíciles, yo te voy a servir el doble, voy a invertir mi vida al completo en ti. Si quizás mis finanzas no son las mejores, pero voy a creerte por fe, voy a honrarte con mis finanzas. Si mi vida quizás no es la mejor, no tengo tantos dones, pero lo que sé hacer, aunque sea recibir a la gente en la puerta, voy a ser el mejor servidor o el mejor recepcionista de la puerta. Quizás sé predicar, bueno, voy a predicar en la casa, en el autobús, no sé, en el tren, voy a predicar en mi trabajo, en el colegio, en la universidad, voy a predicar de Cristo. Que nada ni nadie pueda apagar la voz que arde en tu corazón como una voz profética que va a traer sanidad a nuestra tierra. Pero el desafío está en seguir siendo esa iglesia influyente y que nuestra vida esté condicionada, así como fue marcada por la vida de Juan el Bautista, para preparar el camino del segundo gran acontecimiento del cosmos, que Cristo venga. Pero nuestra espera no es una cuestión emocional ni, Señor, ven ya porque estamos sufriendo, sino, Señor, voy a preparar e invertir de la mejor forma mi presente para cuando tú vengas, yo esté listo y preparado. Yo esté listo y preparado para irme contigo. Por eso preparar el camino tiene que ver con una acción continua, iglesia.